deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Buenos días, dominicanas y dominicanos. Cabe destacar, naturalmente, la visita del presidente de Panamá y de la delegación panameña que ha acompañado al presidente en una de sus habituales visitas sorpresa, que sin duda marca la tónica dialogante, acompañante, inclusiva, solidaria, democrática del gobierno del presidente Danilo Medina, que resalta más allá, o como se diría, allende los mares, hasta el punto de que inicialmente fueron organismos internacionales como la FAO o otras instancias que han sabido de esta experiencia dominicana, danilista, PLDista, obviamente, popular, legítima, porque tiene en su origen el ejercicio democrático, libérrimo de los ciudadanos que, cumpliendo su deber, han ejercido el voto en los sufragios en el que surge su administración, o del que surge su administración. Esto, claro está, pues podría decirse, pero en general esto siempre ha sido así. Nuestros gobiernos se han elegido democráticamente en su origen, más allá de todas las indelicadezas con que algunos se las ingeniaron para retener antidemocráticamente el poder en la República Dominicana. Salvo esas excepciones, en general podríamos decir que incluso en las últimas 2 décadas, los gobiernos han sido el resultado de ese ejercicio, de un ejercicio democrático, que en algún momento no lo fue. Pero resulta ser que parecería como que los demás gobernantes, democráticos a los que nos hemos referido, de alguna manera dejaron de hacer algo que siempre debió haberse hecho. Y fundamentalmente, a partir del ejemplo dado por el profesor Juan Bosch en sus escasos 6 meses de gestión al frente de la cosa pública, que bastaron para generar una constitución democrática, garantista de los derechos ciudadanos, confiada en la capacidad del todo patrio para progresar por sus potencialidades, y muy a pesar de sus atrasos, y atrasos en la democracia particularmente. Entonces, a partir de aquel entonces, debió haberse hecho eso que don Juan inició, pero fue derrocado, y ya la historia la hemos conocido. Penosamente no es hasta ahora
que esto, que resulta novedoso, que es el que haya una concordancia entre, digamos, el pueblo y sus gobernantes electos democráticamente con el propósito único y fundamental de mejorar las condiciones de vida de la gente, que es, en buen castellano, es hacer patria, es crear patria, es construir patria, cosa que generalmente no hacen ni siquiera todos los gobernantes, muchos de los cuales se han postrado ante cualquier poder posible y pocos pueden, a través de la historia nuestra en particular, exhibir mucho decoro frente a aquello, sino el hacer patria, que es el resultado precisamente de la concordancia entre, digamos, el texto constitucional y el accionar del Ejecutivo y los demás poderes del Estado, que en algunos casos se entienden como contrapeso, o en otros casos se entienden como parte de un engranaje en el que incluso el poder constituyente, es decir, el del Congreso, resulta ser el más importante, el determinante y el sustento mismo de la legitimidad y la existencia de los estados. De manera que, tardíamente, insisto, se arriba, y por eso resulta extraño, algo que podría, como, ¿y por qué esto no se hacía? ¿O por qué esto no? Porque, ¿de qué que se trata? De la concordancia entre el texto constitucional, que garantiza los derechos humanos, que usted no lo puede pensar pasando hambre, que usted no lo puede pensar enfermo, que usted no lo puede pensar en la ignorancia, que usted no lo puede pensar fuera de un marco de coexistencia social y que le da seguridad al individuo, a las familias, a las comunidades. Usted no lo puede pensar fuera de eso. Con todo eso, los derechos constitucionales nunca han estado bien servidos. Pero la gente aquí en el sentido pueblo, la gente, el pueblo dominicano, dominicanas y dominicanos de todas las generaciones, son quienes están llamados a darle legitimidad a los gobiernos y uso a las constituciones. Y en su constitución originaria o en sus constituciones derivadas, por así decirlo, por mal usar el término o el concepto, en sus constituciones lo que se constata es que, no como dice eso atribuido al doctor Joaquín Balaguer, de que la Constitución es un pedazo de papel. No tanto así. Y en la doctrina sería difícil establecer la naturaleza material a través del papel de una Constitución. Pero lo cierto es que uno ve doctrinarios del derecho constitucional y de sus estudios que en su momento pues almorzaban y tenían de servilleta la Constitución de la República. Cuando se embarraban con ella, se limpiaban luego del almuerzo. Doctrinarios de la inmaculidad,
lo inmaculado de aquel papel que no se puede tocar. Que no se puede tocar. Los mismos doctrinarios de eso, que luego del derrocamiento de la dictadura trujillista, y si no de la dictadura, de la muerte del sátrapa, a pesar de que el pueblo dominicano votó por el profesor Juan Bosch y se generó una relación de la misma naturaleza que se vive hoy, que es de concordancia entre la constitución del profesor Juan Bosch, la constitución democrática, progresista y muy avanzada del profesor Juan Bosch, simple y sencillamente se limpiaron con ella. Y luego, sin lavarla, siguieron limpiándose con ella, hasta convertirla en el famoso pedazo de papel ya usado, que no sirve para nada. Esos que por demás han sido reeleccionistas durante todo el tiempo. Esos que han gobernado entre ellos 6 veces. Casi nada. Eso que igual da que la constitución legítima, constituida por el pueblo, porque fungió de poder constituyente libérrimamente, a través de elecciones democráticas en las que los ciudadanos y las ciudadanas, dominicanas y dominicanos de entonces, pudieron hacer uso del derecho al voto en tanto poder constituyente. Esa misma gente, 3 años después, estaban, quítate tú para ponerme yo. No es que las constituciones no se le puede poner la mano ni borrarle una coma, que por cierto, según dicen los lingüistas requieren de centenares de correcciones por la forma también que se redactó. No, que no se le puede poner la mano a eso. Entonces, como no se puede borrar, pero vamos a quitarla y vamos a poner la nuestra, que fue lo que hizo, y todos sus doctrinarios, ilustres jurisconsultos, poner no la constitución de Juan Bosch, derivada del poder constituyente del pueblo, sino la del doctor Joaquín Balaguer, que vaya usted a ver qué venía a hacer esa constitución, que no fuera la expresión de otros cambios a la Constitución. Dice una empresaria que 38 veces ha sido modificada, pero resulta ser que ya no, que lo que se ha hecho continuamente, no en concordancia entre el texto constitucional y el pueblo, sino que lo que se ha hecho ya, bueno, ahora no se puede hacer porque ahora sí es complejo el tema. Porque ahora pueblo y gobierno están unidos en un mismo y único propósito, el de construir patria, el de hacer patria, pero no la que hacen algunos acumulando a través de su paso por la vida, no voy a decir por cuáles lugares, por la vida, acumularon fortuna, la exhiben, a veces hasta la sacan del país. No, hacer patria es la de ese video que hemos visto de ese grupo de muchachos innovadores, que 16 creo, innovadores, beneficiarios del concepto de capital semilla, que se juntan alrededor de un nuevo tipo, digamos, de negocios en el país. Quizás es la única empresa de esta que hemos visto de esa naturaleza aquí. Canalización de las capacidades profesionales, de jóvenes profesionales, con instrumentos y herramientas para emprender distintos tipos de negocios de última generación. Y eso es hacer patria. Y la hacen nuestros jóvenes diariamente. ¿Por qué es resaltante esto? Porque ahora se hace con el apoyo del gobierno.
porque ahora se hace con la decisión de convertirlos a ellos en entes absolutamente productivos y forjadores de esto que llamamos patria, que es como se debe de construir, no a partir de supuestos originarios que no se validan en la práctica misma, que es el de fraguar, como fraguó Duarte, los deseos políticos de los dominicanos en una constitución que luego fue, como se sabe, modificada 38 veces. Ponerle trabas al poder constituyente, contemplado en la Constitución misma, que prevé los mecanismos para que ese poder constituyente se ejerza, y renegar de la posibilidad del texto constitucional mismo que lo prevé, porque está dado, y no como dicen algunos políticos convertidos o derivados en jueces, que habría que modificar medio país, media constitución para determinar ciertas cosas. No, lo que hay que hacer en última instancia, ejercicio de la constitución misma, que indica cómo democráticamente el pueblo puede llegar a expresarse con respecto a cuestiones que tienen que ver con sus intereses. Y de ahí deriva la fuerza de eso que llamamos pueblo, que no es un abstracto, sino que es algo que se tiene en su momento que expresar. En democracia, a través de los partidos políticos, qué sé yo, pero los partidos políticos al final, pues todos sabemos a qué están sometidos permanentemente. Ahora, cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de un consenso que no se da necesariamente en los partidos políticos. En un partido político cualquiera chiquito, incluso usted puede crear su propia candidatura, es decir, o alguien compró, como recientemente alguien compra una vieja cosa, una vieja estructura y algo de partidaria e inventa ya un nuevo mesianismo político. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es eso en nombre del pueblo, porque el pueblo tiene su propia manera de expresarse. Y ciertamente lo viene haciendo de manera sistemática. La concordancia entre la gestión de gobierno, los esfuerzos del gobierno por mejorar la vida de la gente, las expectativas de la gente y el texto constitucional nuestro, que eso es lo que manda. Y sobre esa concordancia se basa el Estado de Derecho. Y si a los pueblos no se les permite, a través de un mecanismo establecido constitucionalmente incluso, el poder decidir más allá de quienes ocupan posiciones electivas, el poder decidir parte importante de lo que se tiene que hacer para garantizar la calidad de vida de los y las dominicanas, si al pueblo dominicano no se le da esa oportunidad, es precisamente algo así como haberle dado el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Es precisamente algo así como tronchar, sacar de su curso la voluntad misma del pueblo, que se viene expresando y lo va a seguir haciendo. El pueblo dominicano tiene el derecho, por encima de las lacras partidarias, por encima de las ambiciones desbordadas de líderes o farsantes. Por encima de eso, el pueblo dominicano demanda la posibilidad de decidir en función de sus expectativas. Y las expectativas del pueblo no tienen por qué presentarse ni cultivarse fraccionadas hasta el punto de que
esas pequeñas fracciones de alguna manera han quedado aisladas. Y han quedado aisladas porque el margen en que se pueden mover para construir un discurso opositor radical ha quedado reducida a una brecha que es fundamentalmente de compromiso y de continuidad en la voluntad política del pueblo. Hoy tenemos, como cada lunes, un distinguido invitado y naturalmente queremos aprovechar el tiempo. Estaremos como siempre acompañados de Ramón Tejeda Reed y tenemos al gobernador de la provincia de La Altagracia en este plan de presentar lo que el gobierno viene haciendo por descentralizar la inversión pública, por eficientizar el gasto, por democratizar la sociedad, por aportarle a provincias que como La Altagracia incluso, pues se destacan por el hecho de que son de las provincias, de las pocas provincias donde se supone hay pleno empleo, gobernador. Y de las provincias señaladas como el soporte del principal polo turístico del país, que lo es el este, fundamentalmente Bávaro, Punta Cana, por lo tanto La Altagracia. Con él vamos a conversar y se trata del amigo Ramón Huílamo, quien es el gobernador provincial de la provincia La Altagracia. De inmediato.